dividido en dos partes grandes, secciones grandes, del capítulo 1 al 12, que es lo que es la explicación del Evangelio, y del 13 al 16, cómo se aplica el Evangelio a la vida del creyente. Y es tan vital y tan importante la comprensión del Evangelio para el cristiano, para el creyente, porque de esta comprensión del Evangelio depende una de las decisiones más importantes que en lo personal, y no solamente yo, sino que muchas personas consideran que es la decisión más importante que puedes tomar en tu vida. Te lo digo con todo mi corazón. A veces uno piensa, una decisión importante es con quién me voy a casar, qué carrera voy a estudiar, dónde voy a vivir, y son decisiones vitales importantes, pero la más vital, según la perspectiva bíblica y lo que Dios dice y opina, es creer o no en el Evangelio. Esto sí marca no solamente tu vida presente, sino también la eternidad de las personas. Y el Evangelio no solamente está escrito, se ha hecho carne en Jesús. Jesús es el poder de Dios. Cuando hablamos del Evangelio hablamos de Cristo, pero el Evangelio no solamente se trata de la salvación. El Evangelio tiene una aplicación práctica para todos los días de nuestra vida, en todas las esferas, sea como estudiante, como hijo, como trabajador, como padre, como esposo, como esposa, como hijo. El Evangelio tiene este poder y esta capacidad de ir transformando la vida de las personas, que se aplica en todas las áreas. Y el Evangelio no solamente se ve a futuro, se ve también a presente. Y se ha contado de muchas maneras, no solamente en la Escritura, que es la forma más fiel de entender el Evangelio. Y Pablo ha tratado de mostrar a lo largo de 16 capítulos que hoy los tenemos, sino que era una sola carta. Y como saben, las cartas por lo regular se leen de corrido, no se leen por capítulos. Sin embargo, es tanta la riqueza teológica. Y como Pablo quiere expresar el Evangelio a una gente que él no conoce, a un grupo de personas que no había visto, pero él está tan interesado que el mensaje llegue con mucha claridad a ellos. Y para ti, para mí, lo siento yo junto con mis amigos que llevamos el privilegio de dirigir esta iglesia, que el Evangelio quede claro, con mucha claridad para tu vida y para mi vida. Quizás una de las mejores formas de ver el Evangelio de una manera un poco más sutil, antier, tuve la oportunidad de estar con mi hija y con mi yerno y mi nieta, y Dan puso una película que vi hace muchos años, que está basada en el libro de las Crónicas de Narnia. No sé si alguien ya leyó el libro de C.S. Lewis, Las Crónicas de Narnia, pero algunos tuvieron la oportunidad de verla en película. ¿Quién vio la película de Las Crónicas de Narnia? Si no la has visto, puedes volver a recordarles una película en donde C.S. Lewis, a través de imágenes vividas, comunica el Evangelio en esa película. Y tiene como título El ropero, la bruja y el león. Y así por ahí va, ¿verdad? Pero son los tres. Y en este ropero él puede entrar a una tierra, en este ropero los transporta a una tierra que se llama Narnia. Pero Narnia ha sufrido un invierno muy largo, porque la gran bruja blanca ha hechizado a Narnia. Pero hay una profecía en donde los animales de Narnia y las criaturas extraordinarias están esperando que la profecía se cumpla. Y es cuando regrese Aslan. Pero no va a ser el retorno hasta que los hijos de Adán, porque así les llaman en la película, puedan tomar su lugar dentro de la historia. Y quizás algo que me llamó la atención, y hoy lo hemos cantado, y quizás lo vamos a volver a ver, porque Pablo lo sigue diciendo una vez y otra en la carta a los Romanos. Romanos capítulo 5 dice, si lo recuerdas, solamente quiero ir al texto antes de ir de lleno a la predicación. Por lo tanto, habiendo sido justificados o declarados justos por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y una de las cosas, cuando en la historia de Narnia, que el león es sacrificado en la gran piedra, y las niñas que asemejan a las mujeres que estuvieron viendo a Jesús morir son tanto Susan como Lucy, viendo de lejos cómo sacrifican a Aslan, lo humillan, le cortan la melena, y ellas hacen una pregunta: ¿por qué Aslan no se defiende? Si Aslan es poderoso, ¿por qué Aslan se deja ser humillado, maltratado? Porque ellos no habían entendido quién era Aslan. Y cuando Aslan resucita y gana la victoria a los 4 hijos de Adán, que son Lucy, Susan, Edmund y Peter, si no lo has visto te lo estoy troleando, pero a los 4 les da un título. Dice: Lucy,
la benevolente, la más chiquita. Susan, la misericordiosa. Peter, el magnífico, pero al que traiciona por una galleta de dulce y un chocolate y una taza de chocolate, que es Edmund. El que traiciona a sus hermanos y a Narnia por un pedazo de galleta y una taza de chocolate, a él Aslan le dice: Edmund, el justo. Y esto es el Evangelio. Tú y yo no somos justos. No hay nada bueno en nosotros. Sin embargo, el sacrificio de Aslan en la gran piedra hace que Edmund sea declarado en uno de los 4 reinos de Narnia, Edmund, el justo. Y sabes que así nos ve Dios a través de Jesús. Habiendo sido declarados justos por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al capítulo 11. Parece Pablo muy repetitivo en su discurso, pero él quiere, estoy muy seguro que si tú pudieras hablar con el apóstol Pablo, él quisiera decirte que entendieras la profundidad del Evangelio, pero que a veces es de forma tan sencilla. Y aquí hay uno de los grandes cuestionamientos que Pablo empezó a decirnos desde el capítulo 3. Él nos dice: no hay nadie que sea justo, no es cuestión de raza como judío, no es cuestión de no ser judío y tampoco ser un moralista, un religioso. Dice, todos estamos igual. Pablo tuvo que darse cuenta de esa realidad. Porque los judíos creían que por el simple hecho de ser judíos o descendientes de Abraham, ellos tenían ganada la entrada al cielo. Pero Pablo se va a encargar de llevar a tierra esta teología que habían entendido de manera incorrecta los judíos. Y parece que Pablo hace una pausa con los judíos y del capítulo 9 en adelante retoma lo que es el pueblo de Israel. Y que para que tú y yo podamos comprender esta verdad espiritual, hay posturas teológicas, porque Israel siempre será noticia en la vida de la humanidad. Ellos están a lo largo de la historia, han sido un pueblo no solamente que se ha caracterizado por ser un pueblo que resiste, que ha sido maltratado, que ha sido perseguido. Sin embargo, también es un pueblo que como tal son prominentes y son influyentes en la sociedad. ¿Tú sabes quiénes son a veces la gente más rica que hay en las comunidades? Los judíos. Tú ve al barrio judío, no sé si aquí en Guadalajara hay un barrio judío. En mi barrio. DVD, en tu barrio. Pero tú vas al barrio judío de la Ciudad de México, al barrio judío en las grandes ciudades de Europa, hay varios judíos, y tú sabes cómo son las comunidades. Entras a un ambiente diferente. Nos tocó la oportunidad de estar en el barrio judío en París, muy interesante, porque ellos han conservado una estructura muy singular. No sé si fue en París, no recuerdo, no es cierto, fue en Alemania. Perdón, no estoy presumiendo el viaje, pero me llamó mucho la atención que estuvimos en el barrio judío en Múnich, o en München, como dicen los alemanes. Muy interesante ver las sinagogas, ver su estructura. Y aquí hay una gran pregunta: si Israel es una cosa y la iglesia es otra, o si Dios tiene 2 pueblos. Porque esta es una postura que yo quiero explicarte porque es importante para nosotros como cristianos. Bueno, la postura que yo tengo en lo personal es que hay un solo pueblo, que hoy está caracterizado por no judíos y por judíos. Es la iglesia, es el pueblo con el que Dios está tratando. Ve al capítulo 11. ¿Por qué quiero comentarte esto? Porque es importante lo siguiente para nosotros en la comprensión del Evangelio. Capítulo 11, por cuestión de tiempo y de la lectura, voy a ir, solamente son 2 puntos importantes en la que yo traté de diseñar la predicación, pero tiene como título hoy la predicación Misericordia para todos. Y quiero explicar por qué titulé de esta manera el mensaje de hoy. Sin embargo, vamos a leer los primeros 6 versículos y no quites esta idea que el título de esta mañana del mensaje se llama Misericordia para todos. Y quiero explicar por qué lo titulé y no confundirnos cuando decimos todos, si incluye realmente a todos o qué es lo que la Escritura quiere decir. Digo entonces, y Pablo retoma una vez más, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? Y son preguntas retóricas que en la misma pregunta viene la respuesta. Dice Pablo, de ningún modo. Y da la razón. ¿Por qué? Porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dice, Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad.
¿O no saben lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías? ¿Cómo suplica Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares y solo yo he quedado y atentan contra mi vida. Pero, ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla a Baal. Y de la misma manera también ha quedado en este tiempo presente, en el tiempo de Pablo, un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Pero si es por gracia ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, pues ya no es por gracia. De otra manera, la obra ya no es obras. Parece un trabalenguas, pero Pablo vuelve a explicar lo siguiente. Pablo parece retomar una vez más porque parecía que Dios había desechado al pueblo de Israel. Lo que pasa es que Israel no pudo entender realmente la dimensión del Evangelio y cómo se aplicaba a ellos en su tiempo presente y cómo Dios estuvo tratando de explicarles de lo que se trataba el Evangelio y las buenas noticias. Y cuando decimos misericordia para todos, número uno es que Dios no desecha a nadie por su origen étnico, ¿verdad? Ni por ser judío o por no ser judío. Y aquí la pregunta primera de Pablo es, ¿acaso Dios ha desechado a Israel? La semana pasada trataba de explicar un poco que nadie va a poder argumentar que no entendía el Evangelio o las buenas noticias. Nadie. Eso dice la Biblia. Nadie va a poder llegar delante de Dios un día y decir, yo no sabía. Dios te va a decir, no, sí sabías. Y te va quizás a explicar de una manera cómo si pudiste darte cuenta de las buenas noticias. Y ya lo habíamos explicado. Dios ha hecho todo lo posible para que el ser humano entienda quién es Él. Y aunque Israel fue su pueblo, Israel también no pudo entenderlo. No pudo comprender las dimensiones del Evangelio. Sin embargo, Dios dice que Dios no rechaza a nadie por su origen étnico o por su raza o nación, ni por ser judío o por no ser judío. ¿Dios ha desechado a la nación de Israel? No. Y créeme que Israel es noticia todos los días. Tú puedes darte cuenta que si algo pasa en Israel, inmediatamente la gente en Occidente, si los árabes los atacan y demás, pero ¿cómo Dios trata con su pueblo? ¿Los ha rechazado? No. ¿Qué es la palabra rechazar? Aquí está matizada la palabra, pero cuando tú vas a la intención que Pablo quiso darle, la palabra rechazar es sacar empujones a alguien del camino. ¿Alguna vez te han sacado empujones de un lugar? No me digas de dónde. Del metro, ok. La palabra rechazar es sacar a empujones a alguien del camino. ¿Alguna vez te han empujado y te han sacado? ¿Sí? No me digan de dónde. Pero esto es como si Dios hubiera empujado o sacado a su pueblo. Dice, de ninguna manera. Dios no ha sacado empujones. Lo que pasa es que, como dice la Escritura, Dios muestra el camino con claridad de alguna manera. Y quizás para ti, para mí como oyentes, después de muchos años, déjame decirte que en la vida siempre hay de dos sopas, decían en mi casa, o siempre hay dos elecciones. Y la Biblia siempre habla de dos elecciones, habla de dos caminos, habla de dos puertas. No hay muchas elecciones. Quitémonos esa falsa idea que se acuñó de que todos los caminos llevan a Dios o a Roma. Lo aplicaban en el tiempo de Roma, ¿verdad? ¿Todos los caminos llevan? No es cierto, agarra Avenida Vallarta y donde más te va a llevar será la frontera, no lo sé, pero no te va a llevar a Roma, ¿verdad que no? Se decía en el imperio porque realmente los romanos construyeron muchas vías que comunicaron no solamente Europa, la llevaron hasta Asia. El imperio hizo grandes carreteras. Por eso se decía en aquel tiempo que todos los caminos llevan a Roma. Pero tampoco es verdad que todos los caminos llevan a Dios. Eso no enseña la Escritura. Por eso el Evangelio tiene que ser muy claro. Jesús fue tajante con la verdad. Dijo, nadie puede llegar a Dios o al Padre si no es por mí. Y él lo dijo en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 16. Dice, nadie puede venir o ir al Padre si no es a través de mí. Y es cuando el Evangelio y Cristo se vuelve exclusivo. Dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y ahí da la sentencia. Nadie, nobody, como dicen los gringos, nadie va al Padre si no es a través de mí. Entonces Cristo echa por tierra la idea de que todas las religiones son buenas porque todas llevan a Dios.
Eso es un error grave. Según Cristo, no me lo tomes personal, no lo digo yo, lo dice la Escritura, porque la misma Escritura dice en Proverbios: hay camino que al hombre le parece perfecto, pero su final es camino de muerte. Isaías 53 dijo: todos nos descarriamos como ovejas, y todos, te incluye a ti y me incluye a mí. Claro, Isaías estaba hablando del pueblo de Israel. Todos nosotros nos descarriamos como... ¿Por qué las ovejas se descarrían? Esa es una buena pregunta. Se pierden con facilidad. ¿Y sabes por qué se pierden con facilidad? Yo no sabía, pero la mayor parte del tiempo las ovejas se la pasan viendo hacia abajo. Por eso ocupan un pastor. En el Nuevo Testamento se le llama supervisores, que puedan dirigir. Por eso, porque se supone que el pastor no está viendo al suelo, está viendo hacia dónde, hacia el frente, cuidando al rebaño, porque las ovejas tienden a fijar siempre su mirada al piso, buscando ¿qué? Pasto. El problema es que nosotros, dice que nos descarriamos como ovejas y cada cual tomó su propio camino. Porque la mayoría de las personas, ¿sabes dónde centran su atención? En las cosas del mundo de abajo. Y pocas veces piensan en las cosas de arriba. Por eso se nos compara como las ovejas. Dice: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre él, sobre Jesús, la iniquidad o el pecado, la maldad de todos nosotros. Y el Señor Jesús fue muy contundente en Mateo 7, 13 y 14, y lo leo en esta versión: solo puedes entrar en el reino de Dios a través de una puerta, y esta puerta es angosta. Dice: la carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil, y solo son unos pocos los que alguna vez lo encuentran. La pregunta: ¿quién es esta puerta según la Escritura? Es Jesucristo. Y en esta puerta dicen algunos que solamente se entra de uno en uno. No entran todos en bola. En esta puerta se entra de uno por uno, porque es personal, angosta, única. Entonces, ¿Dios ha rechazado a su pueblo? No. Pablo mismo dice: miren, tanto no lo ha desechado, porque él se pone como ejemplo, ¿verdad? Dicen que a veces no es bueno que el predicador se ponga como ejemplo, pero usamos ese recurso para aclarar una idea. Pablo dice: mira, tanto Dios no ha desechado al pueblo de Israel, que yo soy israelita. Y no era cualquier israelita. ¿Cómo se caracteriza el típico mexicano en el extranjero? Ah, muy bien, es que como el Mije es de rancho. Si uno se identifica, ¿cómo sabe uno que es mexicano en el extranjero? ¿Trae su qué? Su sombrero de charro, ¿no? Su máscara del santo. Bueno, sí, son más modernos, Lalo. Pero cuando piensan en México, piensan en alguien con un sombrero y unos bigotones, ¿no? Y los que somos lampiños, siempre me dicen: ¿tomaste chocolate? No, le digo: es mi bigote. Así se caracteriza el mexicano, ¿verdad? Un sombrero, bigotón, bragao. Dice: si yo te dijera que yo soy un israelita de cepa, decía, yo soy israelita de los meros meros. Soy de los que saben gritar ajúa. Dice: yo soy un verdadero israelita. Y les muestra las credenciales. No solamente soy israelita, soy conocedor y un erudito
en todo lo que es la escritura del Antiguo Testamento. Bien estudiado en mi religión, y de todos los que estudiaron en mi generación, yo me gradué con honores. Fui el mejor de mi generación. Me tocó dar el discurso en la sinagoga. Tuve notas altas. Estuve en la mejor escuela de mi tiempo. Y aunque no era, tuve que viajar desde mi tierra natal a hacer mi maestría y doctorado en teología a los pies del mejor teólogo de su tiempo, Gamaliel. O sea que si yo era judío y entendido, lo era más que muchos de mis contemporáneos. Sin embargo, Pablo se da cuenta que todas esas credenciales no bastan para ser declarado justo. Pero Pablo entiende la misericordia de Dios para todos, para él mismo. Entonces Pablo quiere decir lo siguiente: Dios sigue tratando con Israel a pesar de sus fracasos. Y hay un principio, el principio de la elección. Y Pablo quiere decir en el tercer punto, si me sigues, que siempre la bondad de Dios, nunca por el mérito humano. Y esta es la esencia del Evangelio. La salvación es un don, es un regalo. Y la palabra gracia quiere decir favor no merecido. Por eso el versículo 6 es clave para entender el Evangelio. Y vamos al mismo para que podamos entender este aparente trabalenguas. Me estoy trabando. Dice lo siguiente: pero si es por gracia, ya no es en base de obras. Pablo entendía que él no iba a ser salvo por todo lo que había hecho como judío, ¿verdad? O como fariseo. Dijo, ya entendí que no son mis títulos, mi teología, ni mi religión, ni lo bien que me portaba, porque yo era fariseo de los fariseos, judío de cepa. No es por eso. Dios no me ha rechazado, pero me di cuenta que no es por eso. Es por gracia. Es por gracia. Y dice, ¿por qué es por gracia? Pero si es por gracia, entonces ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Si tú y yo nos vamos a ir al cielo, vamos a ganar el favor de Dios por portarnos bien o cumplir con sus mandamientos, Pablo ya dejó en claro que nadie lo puede hacer. Entonces, gracia es un favor no merecido, pero la misericordia también es importante para que tú y yo podamos entender lo siguiente. Cuando dije misericordia para todos, quítate la idea del famoso universalismo. No sé si alguna vez lo has oído, pero todos somos universalistas, como que muy sutilmente lo creemos. Porque allá afuera hay una idea muy común de que todos de alguna manera algún día se van a ir al cielo. ¿Es muy popular o no? Uno va a los funerales y yo nunca he oído en un funeral que alguien diga que la persona que están pues recordando va a decir, no, este sí ya está en el infierno, Sales corriendo de ahí, ¿verdad? Y todos dicen, ya está descansando en paz. Es muy popular. Y decía uno de mis teólogos favoritos, en los funerales todos son santos y todos se van al cielo. Pero esto no es la realidad de lo que dice la Escritura. El Señor Jesús dijo que hay un camino que es muy amplio y que la dirección o el destino es el infierno, dice. Y el problema es que está lleno. Y muchos, dice, escogen transitar por él. Por eso Pablo en este dice, la misericordia para todos, no es que todos se van a ir al cielo. Lo que creo que la Biblia dice cuando todos, mundo, y cuando habla de esa generación, es que de toda lengua, raza y nación y de todas las generaciones, Dios va a traer gente a su reino. ¿Me explico o lo vuelvo a repetir? Cuando dice misericordia para todos, no quiere decir que se va a aplicar a cada persona de la raza humana, sino que de toda lengua, raza y nación va a haber redimidos. Eso es lo que sí dice la Biblia. ¿Por qué?
Porque hay un principio de responsabilidad humana. O rechazas a Jesús o lo aceptas. Pablo ha discutido si Dios elige a personas y a naciones, pero también hay una responsabilidad tuya y mía. Así es que tú debes de elegir o seguir a Jesús o rechazarlo. Y esta oportunidad es en este plano terrenal. No va a haber misa, no va a haber plegaria que alcance para sacarte de un lugar que la Biblia no dice, no lo muestra. Podemos revisar la Biblia una y otra vez. Esta falsa cultura de, no hombre, Dios es tan bueno. Cuando decimos misericordia, la misericordia es un derecho de Dios. Dios no tiene obligación de mostrar misericordia, mis hermanos. Repito, la misericordia es un derecho de Dios y no tiene obligación de otorgarlo. Sin embargo, Dios dice que es misericordioso, que su misericordia está día y noche, tratando de atraerte hacia Él. Pero ¿sabes qué dice el hombre? No. Preferimos centrarnos aquí y ahora. Ya un día, quizás un día, yo tome en cuenta a Dios. Hoy es el día, dice el Señor. Hoy es el día para muchos de nosotros, quizás lo es para ti. Entonces, ¿Dios rechaza a alguien por ser judío o no judío? No. La misericordia es para cualquier nación. Porque si fuera por ser naciones importantes, no sé en qué lugar estaríamos los mexicanos, ¿verdad? Está una broma circulando, ¿verdad? Ahorita que viene el mundial, que dicen, ojalá y nos toque ¿quién? México, porque no tenemos una buena selección. Sin embargo, yo siempre he dicho, me gusta esta parte de la elección, de creer de esta manera. Y quizás son los ejemplos que uno usa con mucha frecuencia, pero no todos somos buenos para los deportes, ¿verdad que no? Porque hay una selección de fútbol. ¿Por qué se llama selección? Porque llevan a lo mejor, ¿verdad? Escogen de entre todos los futbolistas o de cualquier otro deporte, ¿a qué? A lo mejor. Por eso se llama selección. ¿Es injusto que no llamen a alguien que es muy malo? No, ¿por qué no? Porque es malo. Es como un amigo mío que nadie lo quería escoger. Siempre metía gol. Pero nuestra portería, pero unos golazos que se metían. Yo le decía, mira, flaco. Perdón, decía, si estos goles los metieras allá, siempre ganábamos. No sé cómo le hacía, pero se metió unos autogoles. Y vaya que el portero que teníamos cuando era un equipo de cristianos, había jugado en la segunda división del Atlas. ¿Por qué nos eligió Dios a nosotros? ¿Porque éramos mejores? ¿Porque realmente éramos buenos para la gambeta por nuestra velocidad? ¿Sabes por qué dice la Biblia que nos escogió a ti y a mí? Porque éramos lo más vil y despreciado. ¿Sabes cuándo? Ve tu corazón y ve el mío. Al menos yo entendí esa parte. ¿Y Pablo lo entendió o no? Sí. Pablo llegó a entender lo miserable que él era. Y este es el principio. Entonces, misericordia es que Dios ofrece ayudar y hacer algo por alguien que está en bancarrota. Y alcanza gente mexicana, árabes. Esto va a ser Padre en el cielo y es algo que me encanta. Número 2. Vamos a los siguientes versículos. Entonces, ¿qué? ¿Aquello que buscaba Israel no lo ha alcanzado? Pero los que fueron, ahí está, escogidos, lo alcanzaron. Y los demás fueron endurecidos, tal como está escrito, de un espíritu embotado, ojos que no ven y oídos con los que no oyen hasta el día de hoy. Y David dice, su banquete se convertirá en lazo y en trampa y en piedra de tropiezo y en retribución para ellos. Oscurezcanse sus ojos para que no puedan ver y doble sus espaldas para siempre. Pero antes de ir a este punto, Pablo nos va a enseñar algo interesante, en que a veces creemos que este principio de la elección no es tan importante, pero es importante, amados amigos y hermanos. Y a veces Pablo va a enseñar este principio. Dios no ha desechado a su pueblo, ni a nadie va a desechar
que Él ya haya puesto un propósito en él de elegirlo y de escogerlo por su misericordia. Y me gusta mucho la historia que narra, porque él hace una referencia. Yo sé que los que más tienen un poco más, hemos leído más la Biblia, ¿se acuerdan de Primero de Reyes capítulo 18 y 19? ¿Por qué lo menciona? ¿Se acuerdan de esa historia? A veces los maestros de escuela dominical enseñan mucho. Del profeta Elías. ¿Se da la historia, verdad, de Elías? ¿O no? Yo se la recuerdo brevemente. Elías fue uno de los profetas más influyentes de su tiempo. Y él estaba emitiendo una profecía contra el pueblo de Israel que había caído en una idolatría extremadamente dañina para la nación, a través de una mujer que no era judía, que se había casado con un rey judío que se llamaba Acab, y la esposa que era fenicia se llamaba Jezabel. ¿Se han oído la historia o no? Ok. Elías denuncia la idolatría que ha caído y a estos dirigentes los acusa. Y es una de las historias más interesantes en la Biblia, porque Elías llama a la nación a tomar una decisión. Y él dice, si el Señor o Yahweh es Dios, síganlo. Pero la nación había caído en tal idolatría que estaban adorando a un dios cananeo, Baal. Y Baal hacía que sacrificaran niños. Era una deidad sumamente atroz, y los israelitas se habían caído en esta idolatría. Y Jezabel había llevado y corrompido a esta mujer que no era judía a la idolatría de la nación. Y Elías hace algo por parte de Dios que demuestra que Él es el Señor, y mueren 400 profetas de Baal. Pero entonces, una vez que se entera Jezabel, y esto me llama la atención, ¿quién crees que le informa a Jezabel que Elías mató a los profetas de Baal? Lean la historia. ¿Saben quién va con el chisme? El rey, el marido. ¿Y qué crees, gorda, que hizo aquel? ¿Qué crees que hizo? Te mató a tus profetas. Y dicen que una mujer encolerizada, agua. ¿Sabes qué dijo la Jezabel? Chiquita. Con que sí. Donde lo encuentre a Elías, lo mato. ¿Y qué dijo Elías? 400 me los eché al plato con la ayuda del Señor. ¿Saben qué hizo Elías? Pies. ¿Para qué los quiere? Y se va porque le tiene miedo a la Jezabel. Y va. Pero no solamente va con terror, llega a tal desesperación que le dice a Dios, mátame, ya mátame. Y Dios le dice, bueno, está bien, hijo. Dijo, Elías, tranquilo. ¿No ves que me quiere matar la Jezabel? Y Dios le dice, tranquilo, todavía tienes algo que hacer, Elías. ¿Estaba deprimido Elías? Bien deprimido. ¿Y qué le dijo Dios? Mira, para que se te quite la depresión, come y échate un sueño. Después sí toma para la depresión, escucha a Dios, y Dios te dice, come pero no quedes mucho tiempo, porque no te falta algo que hacer. No te quedes ahí en la cama. Esta es parte de la historia. Y él se sentía tan abrumado, tan mal, tan deprimido, que Dios le dice, mira, Elías, hay un largo camino. No, pero dice Elías, ¿yo solamente qué? Yo solamente quedé, Señor. Dice, ay, Elías, tengo 7,000 israelitas que no han doblado su rodilla. Cuando tú piensas que eres el único, no te creas tan especial. Dios sigue teniendo pueblo y remanente. Ese es un buen principio, ¿no? Dios sigue teniendo su pueblo. Y ahora sí, entonces, que aquello que Israel buscaba no lo alcanzó, pero los que fueron escogidos sí lo alcanzaron. No, dice, Dios no ha dicho Israel. Sí, muchos sí lo alcanzaron. Dice, yo soy una muestra. La historia de Elías nos demuestra que muchos se alcanzaron. Entonces, los que fueron escogidos, como está escrito, Dios les dio espíritu a los que no creyeron, embotado, ojos que no ven,
y oídos que no oyen, y luego cita a David en un salmo: su banquete se convertirá en lazo y en trampa, oscurezcanse sus ojos para que no puedan ver, y doblan sus espaldas para siempre. Una vez más, Israel buscó el favor de Dios, pero fracasó. Buscó el favor de Dios y no lo alcanzó porque lo hizo de la manera equivocada. Y este es el asunto, mis hermanos, amigos. Como hemos visto, no es por mérito, no es por obras, por desempeño personal. Es por fe y entender la gracia de Dios. Un comentarista dijo que a veces la gente se porta bien y es religiosa o quiere hacer cosas buenas, no porque la gente desea vivir vidas ejemplares, porque eso es lo correcto, sino que se piensa que esta conducta de ser mejor o hacer buenas obras o portarte bien o ser religioso proporciona una base para el elogio personal, porque entonces la gente se compara con otros. Y esto puede ser también de los cristianos, porque a veces los cristianos parece que somos mejor que otras personas. Es que yo sí soy ¿qué? Soy cristiano, yo leo la Biblia, oro, casi voy todos los domingos. Yo no soy como los de allá afuera. Podemos caer en ese falso orgullo. ¿Sí estamos de acuerdo? Nosotros no somos mejores porque venimos a Río de Gracia, porque hablemos una Biblia, porque nos sabemos algunos libros y algunos versículos. Hay una historia que Jesús contó que no es a través del orgullo, que eso es el gran problema. Y está en el capítulo 18 del 10 al 14. Y me gusta mucho este ejemplo, porque dice que dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Y dice que el fariseo, estoy parafraseando esto, es que el fariseo llegó al patio de los hombres porque era una estructura muy interesante. Estaba el patio de los gentiles, el patio de las mujeres, el patio de los hombres, los sacerdotes, estaba el lugar santo y luego el lugar santísimo, y luego el patio de los hombres. Ahí se van un publicano y un fariseo. Dice que el fariseo, puesto en pie y levantando las manos y mirando al cielo, oraba Dios, dice, pero oraba para sí mismo, y dice: Dios, te doy gracias porque no soy un adúltero, porque no soy un ladrón, porque ayuno 2 veces a la semana, cuando el ayuno institucional era 1 vez al año, pero ya luego después impusieron que fuera 2 veces, y si yo cumplo, es más, y diezmo, y doy dinero al templo de todo lo que gano. Y yo te doy gracias. Y dice la parábola que Jesús cuenta, que se da cuenta y voltea, inferimos que voltea y ve al publicano y dice: ¿sabes qué? Si te doy gracias, que no soy como ese. ¿Te has comparado con alguien? ¿No? A veces vemos el grupo religioso y dice: qué bueno que yo no soy de eso. No, ten cuidado. Pero dice que el publicano no quería ni levantar su mirada y que se golpeaba el pecho como el centro del yo, y decía: sé propicio a mí, pecador. ¿Cuál es el primer paso para encontrar la gracia y la misericordia? Una vez más, Jesús sienta las bases de lo que Pablo nos ha dicho. El primer paso para entender la gracia y la misericordia es reconocer que somos pecadores. Yo no he llamado a sanos ni a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y Pablo podía decir: de los pecadores yo soy el primero. Esta es la base del Evangelio. Entonces, no es por mérito, no es porque somos mejores. El que busca a Dios de la manera equivocada corre gran peligro. Y aquí es algo interesante, y vamos concluyendo con lo siguiente. Dice la Escritura en el capítulo 11, versículo 7, por favor. Entonces, que aquello que Israel buscaba no lo alcanzó, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron. Y los demás fueron, y aquí está, ya habíamos hablado de endurecerse, ¿verdad que sí? ¿Dios endurece a las personas? No, las personas empiezan a endurecerse. Entonces Dios gradualmente deja de intervenir. Pregunta: ¿cuál es la enfermedad cardíaca? Bueno, aquí hay un enfermo y no quiero tomarlo como ejemplo, pero
Una de las enfermedades más comunes del corazón es la esclerosis coronaria, ¿verdad? ¿Qué es eso, esclerosis coronaria? Que se nos tapan las arterias, ¿verdad que sí? Anto sabe, Anto la pasó duro. La pregunta es, ¿quién endurece las arterias? La grasa y el colesterol, ¿verdad? Pero ¿quién es el que se tapa las arterias? ¿Dios? Y hasta hicimos una cumbia, ¿verdad? Y me sube el colesterol. Como si fuera una... No, ¿verdad? Entonces Dios no endurece a nadie. Uno se endurece con el taco, la torta, el tamal, pozole, carnitas, dale. Y luego te dicen, come sano. Y tú dices, ¿qué tanto es? Además es Navidad, yo les voy a dar chance, no sé. Pero no es que Dios endurezca a la gente escoge endurecerse. Y Dios dice, ¿quieres seguir así? ¿Cuáles son los síntomas del endurecimiento espiritual según la Biblia? Aquí lo dice Pablo. ¿Quién se endureció? ¿Israel o Dios los endureció? Israel. ¿Y sabes cómo empezó a endurecerse? Por el orgullo. ¿Y los cristianos pueden ser orgullosos o no? Sí, cuidado. Cuidado pensar que nosotros somos mejores que otros. Cuidado, no es que yo sí sé la Biblia. ¿A mí qué me va a venir a enseñar? ¿Es pura gracia o no? Es misericordia. Entonces, ¿cuáles son? Pablo dice algo muy interesante. Que el endurecimiento se empieza a hacer en el corazón cuando el orgullo entra, el falso aroma del logro personal. Israel rechazó el camino de la fe por el camino del mérito. Se volvieron insensibles a la autorrevelación de Dios y a los impulsos que el Espíritu Santo les llama y que les hablaba todos los días. Entonces Israel buscó el favor de Dios y no lo alcanzó porque lo hizo de manera equivocada. Y el que busca a Dios de manera equivocada corre un gran peligro. Y Pablo va a dar las evidencias de un corazón duro, donde ya tiene esclerosis el corazón, donde ya se hizo de piedra. Número 1, se vuelve insensible. Y uno pensaba que es como una herida que luego ya hace cicatriz y se vuelve insensible. No, lo que esta parte quiere decir que es cuando un insecto te pica y te mete veneno. No sé alguna vez si algún animal les ha picado que se entumece, ¿verdad? Y ya no ¿qué? Ya no se siente. Dice, es como que un aguijón te pica y esa zona se vuelve ¿qué? Insensible. Cuidado con ser insensibles espiritualmente y dejar de oír la voz de Dios para nuestra vida. ¿Te puedes volver insensible o no? Soy insensible a heridas de amor. Esa es la canción, ¿verdad? Jamás exclamo un ay de dolor. Esa era una canción. El único pagano fui yo. Ya me di cuenta que sí. Juan Gabriel, ¿verdad? ¿Y dónde terminó, pobrecito? ¿Es peligroso dejar de sentir? Sí, claro que sí. Muy peligroso. Yo ya no siento. Pues preocúpate. El pecado insensibiliza a la gente. El pecado nos vuelve cada vez más insensibles. Lo que antes era un escándalo, luego se vuelve normal. Es normal. Antes nos asustaba ver un cadáver, un ejecutado. Hoy es normal. ¿Ya ves cómo somos los mexicanos? ¿Normalizamos eso? Eso se vuelve una sociedad insensible. Y los cristianos nos podemos volver insensibles. Un síntoma de endurecimiento es insensibilidad. Que ya picó y ya ¿qué? Ya no siente.
No solamente dice que piensa así, sino que hay otra característica, otro diagnóstico. Usted tiene esclerosis del corazón espiritual porque ya es insensible espiritualmente, pero también ya tiene un problema en los... Híjole, aquí está la doctora y no me puedo meter en su terreno. Pero poquito que yo estuve platicando con ella por algunas cuestiones que intervenimos ahí, me di cuenta que la doctora nos dijo, uno de los órganos más sensibles y más importantes es el ojo. Y el ojo es una maravilla de la creación. Porque tuvimos que platicar con ella por una enfermedad que tuvo mi mamá. ¿El ojo es muy sensible? Sí. Maneja mal tu ojo con un lente de contacto, me decía la doctora, ¿y qué puede pasar? Lo pones en riesgo. Y ahora que se ponen hasta pupilente azul, ¿verdad? Siempre los viste con el ojo más prieto que la noche y luego ya te sale con ojo ¿qué? Azul. El ojo es un órgano sensible, pero se puede enfermar. Cataratas, ¿verdad, doctora? ¿Qué otra enfermedad, doctora? Glaucoma. Retinopatía diabética. Y ella puede preguntarme, pero Jesús dijo que tu ojo era importante o no. Sí. Dijo, si tu ojo es bueno, todo tu ser va a ser bueno, pero si tu ojo es malo, dice, las densas tinieblas que te esperan. Ahora dice la escritura, el apóstol Pablo dice, mira, no solamente te vuelves insensible como si te hubiera picado un animal, ya no sientes, sino que luego te va a afectar ¿qué? La vista, ya no vas a poder ver las cosas de Dios. Porque hay alguien que se encarga de hacerte más ciego. ¿Y sabes quién es? Dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios capítulo 4. Dice, el Dios de este siglo, ¿y sabes quién es el Dios de este siglo? Satanás. Si a poco todavía creen en el diablo ustedes, qué bárbaros. Bueno, eso dice la Biblia, que Satanás es un ser espiritual que está vigente, que está a la moda y que se la sabe de todas. Por eso el dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y dice que el Dios de este mundo, así lo traduce esta versión, ha cegado, ¿hace a qué? Pero no los ojos, la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de las buenas noticias o del Evangelio. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, que es la imagen exacta de Dios. Me gustó esta versión, es la nueva traducción viviente. Entonces no te vuelves insensible. Cuando el diagnóstico es corazón duro, es que ya es insensible. Y dos, ¿sabes qué trae problemas? Pero no solamente eso, también está fallando el oído. Dice la escritura, la sordera espiritual, ya no se pone atención, oyen pero no escuchan y no pueden responder en conformidad al Evangelio. El aspecto trágico del endurecimiento es que las personas desobedientes son cada vez más incapaces de comprender la naturaleza de rechazar a Dios y el Evangelio. Israel cayó en eso. Nosotros o mucha gente cae en eso. Para terminar, el falso aroma del orgullo. Y así lo digo yo de esta manera. Esta sociedad del siglo XXI no dista mucho de otras sociedades. Hay que leer historia, eso nos ayudaría mucho. El orgullo es el principal problema del ser humano. Hoy más que nunca, nuestras generaciones están metidas en sí mismas. Como nunca en la historia, dicen, se ha registrado, es cierto, el orgullo siempre ha estado, pero el individualismo es lo más penetrante que está, no solamente carcomiendo a las sociedades, a nuestras comunidades, a nuestras iglesias y a las familias. Hoy la gente piensa más y cada vez más en sí misma. ¿Verdad que sí? No sé si te pasa a ti, pero tú puedes hacer la comprobación en esta semana. ¿Cuántos tienen la oportunidad de comer en familia? Los demás por cuestiones de trabajo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hay reuniones? ¿Qué es lo primero que sale en nuestras reuniones cuando estamos todos juntos? ¿Qué es lo que más sale?
El celular. ¿Ya se dio cuenta de eso? Se sientan en las reuniones y lo primero que sacamos es el celular. No hay plática, ¿verdad que no? Sacamos los celulares. 2. Las redes sociales, ¿para qué se usan la mayoría de las veces? Va a decir, tú ya estás bien anciano, Saúl, la verdad. Tú no los entiendes. Posiblemente no los entienda, no los estoy juzgando, pero las redes sociales hablan mucho de quiénes somos. Nosotros. Bueno, esta sociedad se está centrando en sí misma. Perdió el concepto de comunidad y familia. Y eso es peligroso para nuestra sociedad. Centrada en el yo. Está bien las redes sociales. Yo no tengo redes sociales. ¿Por qué no tengo? Que no le sé. Hasta el TikTok se me traba. No le sé a las redes sociales ya. Y la verdad que puedo presumir. Y miren, no me lo tomen a mal. Tengan cuidado con sus redes sociales, ¿de acuerdo? Y yo se los digo como un consejo, en amor. Tengan cuidado con sus redes sociales. Porque me decía mi hijo que estudió esta parte, me dice, mira papá, todo lo que se sube al internet, ahí se queda. Jamás lo vas a bajar de la nube. Jamás. Todo lo que ahí se queda es como Las Vegas. Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Pues no, dice, lo que se sube a la red se puede hacer viral. Jamás lo vas a poder, dice, bajar. Pues uno tiene que tener cuidado, ¿verdad? Entonces, no todo está perdido, amén. El orgullo fue el problema. El orgullo del hombre, el orgullo de Satanás, el orgullo de Israel, el orgullo de los cristianos, el orgullo. Ponte de pie. ¿Cómo estamos en esta parte? Dios contrarrestó el orgullo humano de una manera única. Y dice la Biblia, en los ecos de Navidad, que Dios, siendo rico, se hizo pobre. Y eso es lo interesante. Dios pudiera haberse quedado como estaba ahora, emitir juicio, no dar oportunidades. Sin embargo, el Evangelio es esto, que Dios se hizo hombre. Él decidió venir al mundo. Nunca se alejó de su creación. Siempre estuvo preparando el momento adecuado, el día señalado para que Jesús apareciera. Y quizás es lo que vamos a ver, el cántico más hermoso de Navidad. Si estás aquí, vente, te lo quiero compartir. El canto más bonito de Navidad. Y no es Noche de Paz. No es el burrito sabanero. Está en la Biblia. Y lo que esperaron por tantos años para doblegar el orgullo humano, el Dios Todopoderoso se humilló y se hizo como uno de nosotros. ¿Podría haber nacido en el siglo XXI Jesús? Seguramente sí, pero Él quiso venir hace 2000 años, en una aldea chiquitita, ni cientos de personas vivían en Belén. Y luego, para colmo, este niño crece y se va a vivir a la peor de los pueblos o de las comunidades, a la oscura Nazaret. Tan mala fama tenía Nazaret que decían, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Ya no sé cuál es el peor barrio de Guadalajara, no, ya no lo sé. No sé si está ahí en Tlajomulco. ¿Alguien vive en Santa Fe? ¿No? Dicen que se ocupa fe para entrar y fe para salir de allá. Es como si Jesús se crió en... ¿Cómo se llama ahí tu barrio ahí donde creciste?
La Coyotera de Monterrey. Tú pasas por la Coyotera y dices, ¿alguien puede vivir aquí? O en las favelas de Brasil. ¿Puede salir algo bueno de ahí? ¿Sabes que salió no solamente algo bueno? Dios mismo quiso vivir entre ellos. Confundirse. No era guapo, ojo azul, ni tenía así ni hablaba hola hermanos. Lo confundieron. No hubo hermosura en él. Se confundió como un judío más, doblegando el orgullo y escogiéndonos a nosotros por gracia. Amén. Esto es el Evangelio, esto es Navidad. Cierra tus ojos. ¿Por qué no revisas cómo está nuestro orgullo hoy? ¿Por cuál camino estás transitando? Si es momento de hacer un alto en tu vida antes de que el 2026 venga y Dios te diga, hey, ya es tiempo. Te estoy llamando. Te puedes endurecer. No permitas endurecer tu corazón. No te vuelvas insensible. Ha venido tiempos de colirio, dice, para que podamos ver la luz del Evangelio y pueda penetrar y llenar todo nuestro ser con su presencia, el Espíritu Santo morando en ti, llamándote todos los días y ayudándote en tu debilidad. Aquello que tú no puedes, dice, yo te voy a ayudar para que llegues a ser lo que debes ser, porque el tiempo se acorta, porque los días pasan y porque Dios te está llamando y porque Dios llama. Si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón, dice la Biblia. Si Dios te está hablando, dale una oportunidad. Y no es porque Él se lo merezca, es para ti y para mí. Nosotros tenemos que entender esta oportunidad del llamado de Dios para tu vida y mi vida. Que no pase un año más igual que este posiblemente. Nunca es tarde, no te descalifiques. Y no somos mejores. Cuidado con esta falta de moralismo de los cristianos, que creemos que somos mejores que otros. Si somos diferentes es por gracia. Amén. Señor, ayúdanos. Próxima semana estaremos posiblemente en una mesa una vez más, recordando tu nacimiento, pero el niño creció, se hizo hombre, fue a la cruz del Calvario, fue sepultado y resucitó y ascendió, y Él prometió volver. Prometiste volver, Jesús. Y aunque podemos decir, ven ya, Señor, si aún no vas a volver, pedimos que mucha más gente escuche tu mensaje. Nuestra familia, amigos, vecinos, esta ciudad, este México, que tu iglesia clame y que nosotros seamos humildes y reconozcamos que lo que tenemos lo tenemos por gracia. Que tu bendición sea para todos nosotros. En tu nombre, amado Jesús, decimos.